López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en este momento al aire en Telefórmula. En inicio estamos al aire en el canal 121, en Sky canal 157, Total Play canal 161. En Megacable estamos al aire en el canal 153, en Dish en el canal 354. Y también para nuestros paisanos estamos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es viernes, chiquito. Esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy y en este momento en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. Sigue en marcha la invasión imparable de Rusia en Ucrania y la ofensiva, una operación a gran escala que ha anulado decenas de instalaciones militares. Han sido ataques con misiles desde tierra y mar, a lo que siguió la invasión terrestre. Fuentes ucranianas reportan muertos y heridos. Tropas rusas acaban de tomar el control de la central nuclear de Chernobyl y la base aérea de Kiev, la capital. Moscú anuncia que en 96 horas caerá la capital ucraniana, es decir, Kiev. ¿Qué tiene que ver esto con la zona del Donbass, que era lo que había dicho Putin, que no avanzaría? Anuncia que en 3 días, 96 horas, caerá la capital. Es la invasión total a Ucrania. En un nuevo mensaje, Putin afirmó que atacar a Ucrania era la única alternativa para defender a Rusia. Tras una reunión de emergencia, el G7 afirmó que preparan más sanciones contra Moscú. O sea, nada. ¿Por qué? Pues lo mismo que el presidente Biden acaba de declarar que autorizará un nuevo paquete de sanciones a Rusia. Sanciones que hay vigentes desde 2014 y que nunca, ahora sí que le han hecho a Putin lo que el viento a Juárez. No le han arrancado ni una plumita, como dirían ya saben quién, al gallo de Putin. Sin embargo, mercados y bolsas del mundo se desploman. El precio del petróleo se dispara. Anticipa un golpe global mucho más allá de Ucrania. El presidente López Obrador dijo esta mañana que la postura de México seguirá siendo la de fomentar el diálogo, que no haya una invasión y que no se use la fuerza. Bueno, todo esto ya pasó, ya había pasado. Y rechazó el uso de la fuerza, pero no condenó la invasión. Ojo, no lo condenó como lo ha hecho, pues por ejemplo, otros líderes. Quiero decirle que los dictadores Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua se manifestaron a favor de Putin. Claro, de eso viven. Quiero decirle que el presidente aseguró que tiene un plan ya para evitar que la crisis de Ucrania pegue al abasto de combustible. Ya veremos cómo es. Marcelo Ebrard advirtió que México no apoyará una respuesta bélica de Occidente a Rusia. O sea, que nada, que las sanciones económicas. Y dijo que México va a mantener relaciones diplomáticas con Moscú y que no tiene reporte de mexicanos afectados. En medio de esta crisis que podría llevar al mundo a una nueva guerra, el presidente difundió el contenido de una carta. Sí, una carta que firmó él, pero no es contra Rusia, es contra Austria. Reveló el contenido de la carta que le envió hace 2 años al presidente de Austria para pedirle que le prestara o le devolviera el penacho de Moctezuma, y envió al Senado el nombramiento de embajadores, entre ellos el de Quirino Ordaz para España. Le recuerdo que el día 9 llega a México el ministro de Asuntos Exteriores de España, Álvarez, pero no mandó el presidente el de Jesús Rodríguez, que se le ocurrió que fuera embajadora en Panamá. Y claro, por la mañana siguió su cotidiana ofensiva. Lleva lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, lunes, martes, miércoles y jueves de esta, contra un grupo de periodistas y también contra el INE. Pero el caso de los periodistas es con nombre y apellido.
todos los días, lo ha dicho el presidente. Ahí está la ofensiva. También dijo que él le cree al presidente de la Corte, Arturo Saldívar, quien denunció una operación de Estado en el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón por el caso de la guardería ABC para proteger a su esposa Margarita Zavala. La inflación, mientras tanto, imparable, ¿sí? Y de eso ni una palabra, nada. En la primera quincena de febrero se ubicó en la primera quincena 7.22%, la más alta en 24 años. Banamex confirma lo que le había adelantado. Banamex se va a vender el año que viene. Comenzará el proceso en enero del año que viene. Y en el resto del mundo. Como exitosa califica Rusia la primera jornada de invasión en Ucrania. Esta noche han dado ya por concluidas las operaciones militares. A las sanciones previstas por la Unión Europea, Putin responde que habrá consecuencias históricas si alguien intenta detenerlo. Ucrania llama al pueblo a levantarse en armas para defender al país. Rusia afirma que han sido destruidas 83 infraestructuras terrestres. La OTAN, sin tropas en Ucrania ni planes para enviarlas, promete defender su territorio ante ataque ruso. Operación militar rusa en Kiev supone una seria amenaza en el orden internacional, así lo advierte el G7. Joe Biden confirma que Estados Unidos no irá a guerra en Ucrania, pero defenderá a la OTAN y anuncia limitaciones para exportaciones con Rusia. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Gracias. Bueno, antes de ir con los reporteros, voy a ir directamente hasta Kiev con Rosalía Tovar, una mexicana que está en la capital de Ucrania, que está siendo atacada por el ejército ruso. Rosalía, buenas tardes, casi noches para usted. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, señor Joaquín. Pues ahora ya más tranquila. En este momento no me encuentro en Kiev, me encuentro evacuada en la ciudad de Ivano-Frankivsk, a 600 kilómetros de la capital, pero en general yo soy residente de la capital ucraniana por casi ya 10 años. ¿Qué es lo que hace ahí, Rosalía? ¿Perdone? ¿Qué hace en Kiev? En Kiev soy profesora de español en un colegio internacional. Ah, muy bien. Muy bien. Así es. Y dígame. Tengo toda una vida hecha ahí. Así es, por lo que oigo. Usted es muy jovencita, Rosalía. Muchas gracias. No tanto. Sí. Ahora, dígame, ¿cómo han sido las últimas horas antes de que saliera de Kiev? Así es. Bueno, en realidad yo salí de Kiev hace ya casi una semana. Yo salí en Kiev junto con la embajada, parte del personal de la embajada mexicana cuando se nos invitó a hacer esta evacuación voluntaria hace una semana por los temores que había aquella semana del 15 al 16. Y bueno, yo no descarté la oportunidad de poder venir junto con la embajada, ya que yo vivo sola en Kiev y tenía mucho miedo de quedarme sola en aquel momento. Entonces decidí venir para acá, nos evacuaron aquí a Ivano-Frankivsk. Le repito, estamos a 600 kilómetros de la capital. Y nosotros, bueno, estuvimos aquí todos estos días, pero teníamos ya el plan de regresar a nuestra casa a Kiev este sábado. Entonces, evidentemente ya no va a haber una vuelta. Al contrario, estamos esperando para mañana poder salir de Ucrania. Vamos a salir vía terrestre. ¿Por qué estamos en Ivano-Frankivsk? Porque es un punto estratégico para podernos mover vía terrestre, previniendo precisamente que hubiera un ataque a la capital y que después nos quedaríamos ahí varados. Entonces nosotros estamos aquí al sureste del país, o sea, y estamos saldrían por Polonia. Podríamos salir por Polonia, podríamos salir, estamos aún más cerca, Rumania y Hungría, y nuestra intención mañana, si podemos llevarla a cabo, es salir vía terrestre por Hungría. Ahí nuestra embajada ya ha hablado con la embajada mexicana de Rumania y estarían dispuestos ellos a recogernos en la frontera para llevarnos hacia territorio rumano. Entonces, lo que vivimos ayer fue una situación de verdad terrible, condenable. Nosotros, aún estando aquí en Ivano-Frankivsk, que creíamos que sería una zona, un territorio un poco más, no sé, sin peligro, también sufrimos ataques en Ivano-Frankivsk. Y quiero decir que en realidad esto no fue
un ataque a lo que es la parte de Donbass, como se pensaba que en dado momento si hubiera un ataque del gobierno ruso al territorio ucraniano, todo el mundo pensaba y aseguraba que si hubiera esa posibilidad sería solamente en la parte del Donbass, y muchos estaban muy escépticos de que realmente pudieran alcanzar la capital ucraniana. Nosotros desde hace una semana y media teníamos muchísima atención porque escuchábamos muchos comentarios que se pretendía que se hiciera un ataque en la capital. Fue por eso cuando nuestra embajada nos movilizó como una forma preventiva de venir a Ivano-Frankivsk, y muchos de nosotros aceptamos venir. Entonces, lo que quiero decir es que el ataque que hubo ayer no fue en Donbass, fue en toda Ucrania, fue en Kharkiv, fue en Kiev, en la capital, fue en Mariupol, fue en el puerto de Odessa, fue aquí en Ivano-Frankivsk, fue en Gerson. Yo no pude dormir toda la noche, yo estuve en vela. Ayer yo no he dormido, ya no sé cuántas horas llevo sin dormir, creo que es la adrenalina lo que me mantiene despierta. Yo estaba haciendo WhatsApps con amigas en Kiev, con mi amiga en España, hablando de la situación. Y entonces a las 4:45, yo estando aquí en mi cama en el hotel donde estoy en Ivano-Frankivsk, yo tengo aquí la ventana muy grande, empiezo a escuchar cómo sobrevolaban avión tras avión muy fuerte. Entonces estaba yo con mi amiga hablando, le digo, algo está pasando, están sobrevolando muchos aviones. Y estando yo con ella en el teléfono, yo empiezo a grabar y le empiezo yo a ella a decir, Orquídea, están volando, ha comenzado la guerra. Y yo todavía un poco confundida, dije, no, es que esto no es posible, esto no puede estar pasando. Incluso hubo un momento en el que creí, pueden ser los nuestros, pueden ser aviones ucranianos que están trasladando, no sé, o material o una cosa así, porque estaba muy incrédula. Es que no nos lo esperábamos, señor Joaquín, no nos lo esperábamos. Ha sido un vil ataque a altas horas de la madrugada mientras toda la gente dormía, y después de todos estos aviones que pasaban, yo llamo rápido a mis amistades en Kiev y les digo, están volando aviones, creo que van para allá. Decían, no, acá no se escucha nada, no pasa nada. Y es que hay una distancia considerable, por supuesto. Después de mis llamadas, a los 40 minutos o quizás menos, ya estaban atacando la capital. Cuando mis amigas me dicen, Lía, hay bombardeos, las ventanas están temblando, nos están bombardeando. Terrible, o sea, un momento de verdad terrible estar escuchando a mis amigas. Yo también muy nerviosa, estaba alterada. Comenzamos a salir todos los mexicanos aquí, porque todos estamos en diferentes habitaciones, a tocar, despierta, la guerra comenzó, toma una mochila, no sé, creíamos que nos iban también a nosotros a bombardear. A eso de las 7 de la mañana, cuando dejamos de escuchar estos aviones, volvemos a escuchar sobrevolar aviones, y entonces sí bombardearon el aeropuerto no muy lejos de donde está mi hotel, el aeropuerto de Ivano-Frankivsk. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bombardear no solamente los puntos estratégicos militares, sino también los aeropuertos importantes, para evitar, no sé, el despliegue de aviones ucranianos o el bloqueo para las personas. Ahora estamos en una ley marcial, hay toque de queda, no podemos salir. Eso nos complica también el poder hacer esta salida vía terrestre. Nuestros compatriotas mexicanos que se quedaron bastantes todavía en la capital y en otras ciudades importantes también tienen el mismo dilema, porque no es tan fácil, y sobre todo en Kiev, salir de la capital, porque hay unas aglomeraciones, unos embotellamientos enormes, toda la gente está tratando de salir de Kiev. Entonces, al principio pensábamos que un segundo, tercer autobús de Kiev con la gente de la embajada que todavía está ahí presente, vendrían aquí con nosotros a reunirse, pero vemos que no es
quizás posible, quizás ellos lleguen directamente a la frontera con Rumania y nosotros mañana, si todo, repito, si todo sale bien, entonces estaremos por la tarde, después del mediodía, trasladándonos vía terrestre hacia la frontera con Rumania. ¿Qué distancia hay, Rosalía, de donde está usted a la frontera con Rumania? La verdad lo desconozco, ahora viendo el mapa, no estamos lejos, está incluso un poco más lejos Polonia, entonces Rumania es lo que nos queda más cercano. Y yo me imagino, no soy muy buena para calcular kilómetros o horas, pero yo me imagino, dependiendo también del tráfico, porque estamos hablando de no de una situación común, una situación extraordinaria, me imagino que no habrá tanto tráfico como en la frontera en Polonia, porque ahora todos están yendo hacia allá, pero igual pueden ser cerca, no sé, 3, 4 horas, no sé, posiblemente menos, no estoy más o menos pensando que puede ser eso, pero eso es por ahora lo que te puedo comentar. Mi experiencia, la experiencia de mis compañeros. Tenemos aquí familias mexicanas, tenemos mexicanos con esposas ucranianas, tenemos niños también que están aquí con nosotros, y también en nuestro hotel, una de las cosas que yo también grabé, además de todos estos avionazos y las sirenas y todo lo que se estaba escuchando, todo este revuelo que había por la mañana, por la madrugada, también desde muy temprano. Yo estoy en un hotel bastante grande que gracias a la Embajada Mexicana que nos hospeda aquí, muchas personas comenzaron a salir en sus autos, en sus camionetas, corriendo con maletas, y me imagino que yendo precisamente a alguna de estas fronteras, ya sea Polonia, otra vez te repito, Eslovaquia, Hungría o Rumania. Y también muchas personas durante todo el día han estado llegando a este hotel, han estado llegando gente que viene de lugares no muy lejanos como Vinica, Ternopil, no sé, que están temerosos de quedarse en sus pequeñas ciudades. Esta también es una ciudad pequeñita, pero no es un poco más retirada todavía, aún más retirada del centro. Rosalía, ¿por qué decidió, si me lo permite preguntarle, por qué decidió usted irse a vivir a Ucrania? ¿Algún motivo? Sí, motivos personales. Mi expareja es ucraniano, hace bastantes años. Nosotros nos conocimos en México y eso fue hace ya casi más de 10 años. Después, bueno, por motivos profesionales es que yo continúo aquí desarrollándome. Ucrania es un país que es muy poco conocido, es un país extraordinario, sobre todo para nosotros los latinos hispanohablantes. Yo trabajaba de profesora en León, Guanajuato, soy de León, y llegando aquí, bueno, tuve muchísimas facilidades para poder trabajar en lo mismo que yo trabajaba en México como profesora. Entonces, tengo un trabajo, o tenía un trabajo extraordinario, Joaquín. Yo trabajaba en una de las escuelas, de las mejores escuelas de Kiev. Yo tenía una vida muy bonita, muy bonita. Yo tenía una vida súper segura en Kiev, pese a que sí, bueno, ya son 8 años de este conflicto en la zona de Donbass, de este anexo de Crimea, de esta eterna, conflicto entre Ucrania, entre Rusia, las eternas agresiones de Rusia al pueblo ucraniano. Sin embargo, yo nunca me sentí amenazada, preocupada, inquietada, porque siempre se estuvo muy localizados aquellos conflictos. Y las personas en Kiev, las personas en Odessa, realmente en el día a día nunca lo sentíamos. Sabíamos que existía, pero era algo muy local. Y esto estamos hablando de algo que ya nos va más allá de cualquier... Es inimaginable. Es inimaginable que en estos tiempos pueda haber una invasión de este tipo. De hecho, había muchísimas especulaciones durante los últimos meses. Estábamos cansados de las noticias y mañana los invaden y pasado mañana, si no es pasado es en 2 días. Fueron meses de mucha tensión.
teníamos esta guerra emocional, como decíamos, o guerra digital, que no descansábamos. Y cuando ahora vimos que, bueno, que Rusia aceptó la soberanía o reconoció la independencia de estas dos, de Donetsk y Lugansk en el territorio de Donbass, increíble. O sea, no puede ser que además de que ya han anexado a Crimea, ahora también seguramente preparándose después para anexar estos dos, pero creíamos, como hubo una pequeña esperanza que también es un poco cruel, como decir, bueno, quizás se va a sacrificar este otro territorio, pero pero eso nos va a hacer, digamos que a lo mejor nos va a dar paz por un cierto tiempo, ¿no? Porque al final también pensábamos, ahora es esto, después va a ir por Dnipro, después puede ser Kharkiv, y así, porque son los planes que realmente vemos que tiene el presidente Vladimir Putin. Ellos lo han dicho, ha habido mucha propaganda de esto durante estas semanas, y han dicho que eso es como que Ucrania debe volver a Rusia. No, Ucrania es un país con historia, cultura, lengua propia y soberanía. Lo que pasó anoche fue, yo creo, histórico, y después de la Segunda Guerra Mundial me atrevo a decir que es como de verdad un acontecimiento muy fuerte. En la manera en que se atacó ayer Ucrania es inconcebible. Bien, Rosalía, pues ¿le parece bien que hablemos mañana y nos podemos comunicar a ver qué es de su destino? Porque resultó usted, además de maestra, una extraordinaria cronista. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Primeramente Dios, mañana se nos informa que más o menos a las 4 de la tarde estaríamos saliendo de aquí. Fue difícil encontrar a alguien que se atreviera a podernos sacar, porque también la gente está temerosa de salir con los autobuses grandes de pasajeros. Entonces, esperemos que este plan nos funcione, y me imagino que si no es mañana, será pasado mañana. Si tengo conexión a internet y todo, con mucho gusto les relataré cómo fue este traslado terrestre hacia la frontera de Ucrania con Rumania. Gracias, Rosalía, le deseo mucho éxito, cuídese. Saludos de mi parte, gracias. Bueno, de nuestra parte, a todos nuestros paisanos que están con usted. Muchísimas gracias. Pues, sí, y a los ucranianos también, por favor, a los ucranianos, que son un pueblo bueno, de verdad. La gente ucraniana es extraordinaria. Ellos me han abierto las manos, me han dado trabajo, me han dado de comer, Ucrania me ha dado mis mejores amigos y muchos de mis mejores momentos. Bueno, pues qué emoción. Y ahora tuvo que echar toda su vida en una maleta. En una maleta, ¿sí? Señor Joaquín, he dejado mi departamento, he dejado todo lo que he podido hacer con el esfuerzo de mi trabajo, mis cuentas también, mis ahorros, porque están congelados, ya no podemos tomar, no funciona nuestra tarjeta, no podemos sacar dinero de los bancos. Esta es otra situación también, una situación muy lamentable, y bueno, ahora yo le digo a mis papás, estoy bien, estoy viva, estoy consciente, sé perfectamente lo que viene después, y llegué a este país con una maleta, hice muchas cosas, y aparentemente ahora me voy también con una maleta. Pero me voy por lo que me llevan, porque tengo que salir de mi casa, porque considero Kiev mi casa, y tengo que salir de ahí como arrancada, y una parte de mí se va a quedar aquí, y espero algún día volver, pero lo que más espero es que todos mis amigos y el pueblo ucraniano estén en paz y que esto se detenga. Que así sea. Yo deseo lo mismo, Rosalía, y le mando un abrazo desde aquí. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Pues impresionante la crónica de Rosalía Tovar, esta joven maestra de Guanajuato, de León, Guanajuato, 10 años viviendo de maestra ahí en Kiev, en la capital ucraniana, y de repente lo que le decía, y ella detalló toda la vida, 10 años de vida en Ucrania, a una maleta, y a salir con rumbo desconocido y con un futuro indefinido.
Y quiero destacar una vez más la gestión de la embajadora de México en Ucrania, una mujer extraordinaria, una profesional del servicio exterior de México, del servicio exterior de carrera, y que pues ahí está, cuando se ponen profesionales en los lugares que tienen que estar. La entrega y la eficacia. La eficacia. Voy a los anuncios y regreso en serio. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Después de los anuncios, López Dóriga tiene todo lo que está sucediendo en este momento en México, en Ucrania y en el resto del mundo. Voy contigo, Laura Pérez Ciñaros. ¿Qué está pasando en Ucrania? Gracias, Joaquín. Canadá ha roto relaciones con Rusia. El presidente Biden hace unos momentos señaló que hay una ruptura total en este momento en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Y hace unas horas, Ucrania, el presidente Zelensky también anunció que ha roto relaciones con Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que Moscú sigue abierto a un diálogo justo con Occidente y volver así al derecho internacional. Ha comenzado esta noche el toque de queda en Kiev. Francia prometió una respuesta sin debilidad contra Moscú a la altura de su agresión en Ucrania. España acusó a Moscú de violar el derecho internacional. El Vaticano confió en que todavía es tiempo para un diálogo y evitar así los horrores de la guerra. En las últimas 24 horas, más de 5,000 personas han ingresado desde Ucrania a Rumania, mientras continúa el éxodo de ucranianos que han atascado ya las carreteras para huir de la guerra. En Rusia, varias personas han sido detenidas por protestar por la invasión contra Kiev, pero estas manifestaciones se registran en todo el mundo frente a embajadas rusas y se han escuchado, Joaquín, esta noche fuertes explosiones en la región separatista de Donetsk. Hasta aquí la información, Joaquín. Gracias, Laura. Voy a los anuncios y después de los anuncios, pues vamos a seguir con lo que está pasando. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prepara una dura declaración. Lo que pasa es que como Rusia forma parte del Consejo de Seguridad, la puede vetar. Le voy a tener toda la actualización y también le quiero decir que el presidente de México dice que rechaza la violencia, pero no la condena. Rechaza la violencia, pero no condena la invasión rusa a Ucrania. Mejor renuncia, una decisión de dignidad. La cónsul honoraria de Rusia en Quintana Roo presentó la renuncia a ese cargo por no compartir la decisión de Putin de invadir Ucrania. Me dirá usted, es algo menor, puede ser menor, pero es significativo, es una actitud de dignidad. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Aquí en Grupo Fórmula, López Dóriga abre la conversación con usted. Y vamos con toda la información. Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos, ¿qué hay? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? En efecto, menos de 24 horas de esta invasión por parte de fuerzas militares rusas y también de Belarus a Ucrania. El presidente Biden el día de hoy en la Casa Blanca anunció una serie de medidas para añadir a las medidas ya de por sí implementadas previos a esta invasión, Joaquín, en el cual incluyen el bloqueo total del banco BTV, que tiene oficinas y también todo su dinero aquí invertido aquí en Estados Unidos. Acaba de congelar más de 20,000 millones de dólares. Se cortó. Sí, tengo un problema con Francisco Villalobos. Óscar Zúñiga, mientras tanto, el representante de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente. Ante los acontecimientos bélicos entre Rusia y Ucrania, el embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, informó que están en espera de un proyecto de resolución que enviará a Estados Unidos, el cual se revisará este día en las Naciones Unidas, donde dijo que el Consejo de Seguridad no ha dado por agotadas sus gestiones para alcanzar la paz. El Consejo de Seguridad no ha dado por agotadas ni con mucho sus gestiones ni sus posibilidades. Es decir, hasta ahora vino una etapa para tratar de prevenir el conflicto bélico y encauzar el problema hacia una solución política. Hay dos mecanismos de negociación fina que no están en el Consejo de Seguridad. Uno es el grupo trilateral de contacto en el que se reúnen, están en sesión permanente Ucrania, Rusia y la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea. Y también está otra mesa de negociación que se conoce como el formato de Normandía,
en donde participan Alemania y Francia por el lado de la Unión Europea y Rusia y Ucrania. Esos son, digamos, las dos plataformas del diálogo fino, del diálogo directo entre las partes. El Consejo de Seguridad ha estado apoyando el que esas dos instancias se sigan reuniendo y no se agoten. Desde sus oficinas en Nueva York, el embajador de la Fuente señaló que México trabaja y cabildea con los representantes de las demás naciones del mundo para alcanzar un acuerdo y que cese el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. Bueno, voy contigo, Yoconda Tapia, de La Voz de América en Washington. Sí, el mundo condena, bueno, a gran parte del mundo. Repito, el gobierno de México ha rechazado, y me parece muy bien que rechace la violencia. Pero yo creo que hay que dar un paso más. ¿Por qué? Porque le doy un dato. Le doy un dato que me parece que es muy interesante, ¿sí? Que lo está dando Obdulio Ávila Mayo, por favor, perdón, y dice, el 19 de marzo de 1938, México firmó y presentó ante lo que era la Sociedad de Naciones, antecesor de las Naciones Unidas en Ginebra, la protesta por la anexión de Austria por parte de la Alemania de Hitler. Entonces, 1938, siendo presidente de México, Lázaro Cárdenas, al día siguiente de la expropiación petrolera, que fue el 18 de marzo, el 19 de marzo de 1938, México firmó y presentó ante la Sociedad de Naciones, en Ginebra, la protesta contra la anexión de Austria por parte de Alemania. México, le doy este antecedente, en tiempos del general Cárdenas presidente, fue el único país que protestó por escrito. Hoy ni protesta ni condena. Voy contigo, Yoconda Tapia, La Voz de América en Washington. Tropas rusas lanzaron el anticipado amplio ataque sobre Ucrania con reportes de varios puntos fronterizos de ingreso de su ofensiva terrestre y ataques con misiles a varios sitios del país, disparando las alarmas y poniendo al país en estado de ley marcial. El presidente ruso Vladimir Putin dio la orden de avance la noche del miércoles, hora del este de Estados Unidos, cuando ya era de madrugada en Ucrania, y lo hacía asegurando que no temía sanciones y condenas internacionales y advirtiendo a la OTAN y a los países aliados que cualquier intento de intervenir en este conflicto tendría consecuencias que nunca han visto. El presidente estadounidense Joe Biden reaccionó de inmediato y a través de un comunicado anticipó que Rusia sería duramente responsabilizada por este acto de guerra y prometió nuevas sanciones por lo que calificó como una agresión sin provocación alguna desde Ucrania. Líderes mundiales condenaron el inicio de esta invasión rusa mientras los mercados financieros se desplomaron y el primer efecto era evidente en el aumento de los precios del crudo. Autoridades ucranianas, en tanto, han recomendado a la población quedarse en casa en la medida de lo posible. Desde La Voz de América tendremos actualización constante de esta información. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Te recupero, Francisco Villalobos, Fórmula Estados Unidos. Y estas sanciones que estaba mencionando nuestra compañera La Voz de América, Joaquín, incluyen el bloqueo de estos recursos financieros de más de 20,000 millones de dólares del segundo banco más grande de Rusia, el banco VTB, y sus diferentes subsidiarias, además de sus inversionistas que tienen todo su dinero, todas sus inversiones aquí en Estados Unidos. Incluye también el bloqueo y también el congelamiento de sus Espérame, otra vez está cortando, no puedo seguir. Sí. Voy a ir contigo. Israel Aldave, ¿qué dijo el presidente? Ante el ataque militar de Rusia a Ucrania, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que este conflicto pueda solucionarse por la vía del diálogo. Se pronunció a favor de la paz y en contra de la guerra. En términos de política exterior, nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que
no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y por la solución pacífica de las controversias. El mandatario dijo que su gobierno está preparado para enfrentar los efectos económicos derivados de esta situación, principalmente para evitar el alza en el precio del gas y las gasolinas. Y otras medidas que estamos ya tomando. Estamos preparados para eso, con el propósito de que no haya apagones, que no falte la luz y que no aumente el precio. En el caso de las gasolinas, igual. Hay un subsidio, para decirlo con claridad, de modo que aunque aumente el precio de la gasolina de importación, porque aumenta el precio del petróleo crudo, que esto no se traslade a los consumidores. En otro tema, afirmó que le cree al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, quien denunció que recibió presiones del expresidente Felipe Calderón para dejar impune el caso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en la que perdieron la vida 49 menores de edad. Llamó a que el expediente no se cierre y se haga justicia. Y lo que declaró el ministro de la Corte, Arturo Saldívar, es real. Le creo, porque él es una gente recta, lo considero una gente íntegra, y a los que están más preocupados por preguntar por qué se cayó durante tanto tiempo, porque ahora es eso lo que le cuestionan, ¿no? Que por qué guardó silencio 13 años, en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables, porque independientemente del tiempo, esto no prescribe. El mandatario aprovechó este tema para reiterar que en el caso de la residencia donde vivió su hijo mayor, José Ramón, en Houston, Texas, no había conflicto de interés. Por esto pidió que se investigara el caso a fondo. Nunca más impunidad, nunca más ocultar las cosas, decir la verdad, no mentir. Y no proteger a familiares, no al nepotismo. Ahora que salió lo de José Ramón, yo estaba seguro de que no había ningún conflicto de intereses. Estoy absolutamente seguro. A pesar de que la ley se lo prohíbe, volvió a hablar sobre la consulta de revocación de mandato. Dijo que no cree que lo vayan a infraccionar porque quien está violando la Constitución es el INE, quien no instalará casillas en varios municipios. Imagínense, va a haber municipios en donde no van a instalar una casilla. Una casilla, que no es una violación a la Constitución, que no es una afrenta a la democracia, y todo porque los señores están en contra. El punto es que el presidente le recortó el presupuesto al INE para hacer la encuesta de revocación de mandato. Y ahora dice que por qué no van a instalar el número de casillas que instalaron, como dice la ley, en la elección federal del año pasado. Pues el tema es de recursos, nada más. Pero bueno, es la ofensiva cotidiana contra el INE y contra los periodistas, pero ya no repito porque es lo mismo, duro y dale, y duro y dale. Y yo le recuerdo al presidente que yo aguanto vara.
que yo aguanto vara y que aquí estoy todos los días, aquí y en mis redes, permanentemente. Voy a ir contigo, Andrea Meraz, estás en la Embajada de Ucrania en México. ¿Qué pasó ahí? Muy buenas tardes, Joaquín. Yo me encuentro aquí justo frente a la Embajada de Rusia en México, donde la comunidad de Ucrania está llevando a cabo una manifestación fuera de esta residencia diplomática para pedirle a la nación rusa que pare y detenga la guerra, que serán miles las vidas que se van a perder en caso de que este conflicto se mantenga y escale. La mayoría de estas personas que se encuentran frente a la embajada, pues han pegado distintos carteles alrededor de la misma, han emitido un mensaje en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin, pero sobre todo lo que le piden en el caso a México es que tenga una posición más firme frente a lo que está sucediendo en este conflicto. Joaquín, son más de 50 personas las que se encuentran justo sobre la avenida Vasconcelos, que es donde se encuentra esta embajada de Rusia en México. No ha salido, por supuesto, nadie del personal diplomático a recibirlos, pero sí les han permitido hacer esta manifestación e incluso poner estos carteles que puedes ver con las imágenes de mi compañero Miguel Ángel Brígido. Joaquín. Gracias, Andrea Meraz, en la sede de la Embajada de Rusia en México, no de Ucrania, de Rusia en México. Voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios, miles de personas están protestando en San Petersburgo contra el ataque. Por cierto, el Mundial de la final de la Champions está prevista para jugarse en San Petersburgo. A ver que si la UEFA dice que sí, porque así como le dieron el Mundial a Rusia, así como le dieron el Mundial a Qatar, pues la UEFA la FIFA sí es un negocio por encima de las convicciones o de los principios. Jueves negro en todos los mercados bursátiles del mundo. El precio del barril del petróleo supera los $100 por primera vez desde 2014. Y mientras la atención está en Ucrania, la inflación en México se disparó. Estamos el 7.2% y yo tengo una duda. ¿Por qué dice el presidente López Obrador que no sube el precio de la gasolina ni del diésel? Y uno de los factores por el que está subiendo la inflación es el gas doméstico LP y la gasolina. Los precios del gas y la gasolina, combustibles que en el discurso no suben, pero que en el registro de la inflación son motores de esta. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Hay mensajes. Para que vean esta definición, ¿hasta dónde llega esto? El campeón del mundo, Verstappen, ¿sí? Y el 4 veces campeón del mundo, Vettel, están anunciando que no van a participar, que no van a correr en el Gran Premio de Rusia, que es en la ciudad de Sochi, del 23 al 25 de septiembre de este año. ¿Por qué? Por la invasión. Y los dos pilotos expresaron su solidaridad con el pueblo de Ucrania y su condena al gobierno ruso por la invasión, lo que muchos gobernantes no se han atrevido a hacer. Así los niveles en los que estamos. Y hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Menudo jueves te tocó, querido Héctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues estoy un poco loco desde anoche, viendo, pues como vemos ahora las cosas, Joaquín, en tiempo real, esta desgraciada decisión de invadir Ucrania que ha tomado el muy siniestro presidente Putin, porque la acción va acompañada de unas palabras que de pronto pues hielan la sangre, la verdad, como dijo algún corresponsal que estaba transmitiendo en vivo desde Odessa, porque la advertencia de que si alguien interfiere en esta invasión abusiva, no provocada, como dijo muy bien el presidente Biden, que si alguien interfiere tendrá una respuesta de parte de Rusia como no habrán visto en su vida, aludiendo
desde luego a las armas nucleares y desde luego aludiendo a los Estados Unidos. Bueno, me parece que es algo que pues, nos sacude con tanta inmediatez como otros acontecimientos que hemos tenido que seguir obsesivamente, casi minuto por minuto. Y a este propósito me parece a mí que la intensidad del momento que vive el mundo, la brutalidad de la agresión que estamos viviendo, como digo, casi en tiempo real, frente a las declaraciones de algunos personajes públicos, como acabas de mencionar, a los pilotos de Fórmula 1 y de algunos gobiernos que no se han atrevido a poner su posición en el nivel de barbaridad, de denuncia de la barbaridad que estamos viendo. Bueno, uno de esos gobiernos, digamos, cautos, y yo quiero celebrar también la cautela, ha sido el gobierno de México. El presidente de México ha salido con algo que es inevitable no sacar a colación, que es pues, la tradición mexicana de la política exterior, de una política de no intervención. Y el presidente dijo, repito, con cautela, que celebro, pero que al mismo tiempo no es suficiente, me parece, para dar cuenta del hecho frente al que estamos. Dijo el presidente, estoy leyendo, nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo, que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, dice, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y la solución pacífica de las controversias. Es un principio de la política exterior. Y qué bueno que aquí el presidente usó la palabra invasión, porque también dijo que ya la posición de México la había tomado la Secretaría de Relaciones. Y efectivamente el canciller Ebrard tomó una posición diciendo que tenía una posición muy enérgica en favor de la paz. Y dijo sin reserva alguna en contra del uso de la fuerza y en favor de la política. También palabras precisas y cautas, pero yo creo que insuficientes, porque aquí no estamos solo en frente de un uso de la fuerza, sino de una invasión en forma premeditada, planeada, con todo detalle, al punto de la incredulidad, porque era tan aberrante, tan grande el montaje que parecía destinado a un bluff. No, era efectivamente el diseño de un plan de invadir una nación soberana, democrática, cuyo único delito es querer pertenecer a Europa y cuya única posibilidad de defensa es el apoyo que pueda obtener de los países europeos frente a esta agresión salvaje que está por costar quién sabe cuántos miles de muertos en Ucrania. De manera que, pues, si nos hubiera gustado, Joaquín, que hubiese no solo este rechazo de la fuerza bien planteado por el canciller, este rechazo a la invasión, mejor planteado por el presidente por usar la palabra, sino una condena al agresor y una solidaridad con la víctima. Porque por muchas provocaciones que haya hecho o que hayan sido percibidas como tales por parte de Rusia, ninguna justifica el nivel de avasallamiento, de premeditación y de violencia que está desatando Vladimir Putin contra Ucrania. La perversidad de los argumentos, la barbaridad de las acciones, la increíble cantidad de tropas, 2/3 partes de las tropas rusas están sirviendo a esto, apoyadas por helicópteros, por tanques. Es impresionante ver las imágenes de lo que es el avance de las tropas rusas dentro de Ucrania. Y lo que falta, Joaquín, lo que falta
en términos de el avasallamiento, de la toma de las ciudades, de probablemente la muerte de miles de seres humanos y después probablemente también una larga, terrible guerra de resistencia por parte del pueblo ucraniano. De manera que está bien la cautela, está bien no meterse de más en las cosas, pero como que sí nos faltó aquí en la posición mexicana la condena explícita al agresor y la defensa de la víctima. Creo que hubiéramos estado en una posición más cercana a lo que ha sido la tradición de la política exterior mexicana, con una condena, que con esta cauta petición de diálogo, con esta cauta a estas alturas, con esta cauta pero enérgica posición a favor en contra de la fuerza y a favor de la política. De manera que, pues bien por la cautela, pero mal porque no estuvieron esas palabras a la altura de los hechos terribles que debían haber condenado oficialmente de parte del gobierno de México, y yo creo que de parte de la inmensa mayoría de los mexicanos que puedan estar atendiendo a lo que pasa hoy en Ucrania, habrían compartido con su gobierno unas palabras claras de condena al agresor y de solidaridad con las víctimas. Yo coincido, y lo he estado señalando a lo largo de esta mañana y ahora en el programa. Qué bueno que se rechace el uso de la fuerza, pero faltó la condena al uso de la fuerza, la condena a la invasión y sí, la solidaridad y el acompañamiento a las víctimas. Eso no lo vi y me parece que es un pendiente, un fallo. Estamos a tiempo, la situación está evolucionando. Me parece que la posición de México va a tener que escalar conforme escale el conflicto. Falta la discusión en el Consejo de Seguridad. Creo que es un lugar muy adecuado y tenemos un representante muy adecuado ahí también para hacer una declaración amplia, compleja, profunda, pero inequívoca en términos de qué lado está la política exterior de México. Si está del lado del agresor o del lado de la víctima, porque de ahí sí la neutralidad parece ser una forma de complicidad. Gracias, Héctor, te mando un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Querido Joaquín, un abrazo. Que estés muy bien. El doctor Héctor Aguilar Camín, saludos en casa, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus. Voy a unos anuncios de volada, ¿sí? Después de los anuncios, el presidente López Obrador ratifica, ¿sí?, lo que le había adelantado y manda al Senado, y el Senado recibe la propuesta para que Quirino Ordaz sea el embajador de México en Madrid. Mandó una lista también de otros embajadores para aprobar, sean aprobados como los van a aprobar, es un trámite con la mayoría de Morena del Senado. Además las manda quien encarna a la nación, a la patria y al pueblo, la encarnación de nación, patria y pueblo, según los mismos senadores de Morena. Pero no envió al Senado la propuesta de esta experta diplomática mexicana, ¿sí? Cuidadosa de las formas, del lenguaje, de la educación. Jesús Rodríguez para Panamá. ¿Por qué no lo ha mandado? O ya nos vamos a quedar, es un mensaje de que México ya no va a mandar embajador a Panamá. No lo sé. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Recuerde que López Dóriga tiene toda la información que está ocurriendo en México y en el resto del mundo. Ahora le tengo más información con Laura Pérez. Gracias, Joaquín. Las fuerzas ucranianas lucharon el jueves contra los invasores rusos en 3 frentes después de que Moscú emprendió un asalto por aire, mar y tierra. Ucrania reporta hasta ahora 57 muertos y 170 heridos. Tropas rusas ya tomaron el control de la central nuclear de Chernobyl y la base aérea de Kiev. Moscú advirtió que en unas horas va a caer la capital ucraniana. Vladimir Putin afirma que atacar Ucrania era la única alternativa para defender a Rusia. El presidente de Estados Unidos
Unidos, Joe Biden, anunció hace un momento que autorizará un nuevo paquete de sanciones a Rusia, sobre todo para bancos y altos funcionarios, y que enviará 7,000 soldados a Alemania. El presidente López Obrador dijo que la postura de México seguirá siendo la de fomentar el diálogo y que no haya una invasión y que no se use la fuerza. El canciller Marcelo Ebrard advierte que México no apoyará una respuesta bélica de Occidente a Rusia y anunció que México mantendrá relaciones diplomáticas con Moscú. El presidente envió al Senado nombramientos embajadores, confirmó el de Kirin Ordaz para España, pero no el de Jesús Rodríguez para Panamá. La inflación imparable en México en la primera quincena de febrero se ubicó en 7.22%. Esta es la más alta en 22 años, Joaquín. Hasta aquí la información. Gracias, Laura. Yo voy a ir a unos mensajes y vamos a continuar con toda la información. El presidente López Obrador le decía, de nuevo la ofensiva contra periodistas. Los mismos. Así nos ha traído 9 días seguidos. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Lunes, martes, miércoles y jueves. Vamos, esto ha sido desde que empezó la crisis de la casa de Houston. Por aquí se va a romper o por aquí lo quiere romper. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Además, le recordamos, es muy importante que usted siga cuidando su salud. Use cubrebocas, sana distancia y lavado de manos constante. Hay mensajes. Y ver contigo, Héctor Herrera, las bolsas en el mundo se desplomaron, el precio del petróleo se disparó, y esto, ya sé que parezco reiterativo, pero no quiero dejar que se olvide. Al dispararse el precio del petróleo, se va a disparar el precio de las gasolinas en México. ¿Por qué? Porque México importa las gasolinas. Entonces la gasolina, el precio internacional de la gasolina sube en la misma proporción que sube el precio del petróleo. Ya dijo hoy el presidente que va a aumentar el subsidio a las gasolinas, a los combustibles, para que no aumente el precio de la gasolina. Ha sido su compromiso central. Bueno, me acuerdo que llegó a decir que bajaría el precio de la gasolina. Después dijo que nunca se había comprometido a decir que bajaría. Ahí está su testimonio, en más de una ocasión. Y dijo que lo que se había comprometido era a que no subiera más que la inflación. Pues estamos viendo que en el reporte, por ejemplo, de la inflación de hoy, que la lanza hasta el 7.22%, el nivel más alto desde 2001 de la inflación. Uno de los factores que influyeron fue el aumento de los combustibles y en el gas LP. 2 factores, combustibles, que se dijo que no iban a aumentar, es más, que iban a bajar, y que no ha podido ser así. Porque una cosa es lo que dicen como candidatos o incluso como presidentes electos, y otra cosa es cuando llega la realidad, ya sabes, esa desgraciada y terca realidad que dice, no, esto no es así, aunque tengas otros datos, eso no es así. Entonces, el punto es que el precio del petróleo llegó hoy a niveles que no tenía desde 2014. Arriba de los $100 el barril de petróleo. Si México hubiera mantenido su plataforma de exportación, serían grandes noticias. ¿Por qué? Porque con el exceso, porque el precio referencial del barril en el presupuesto de este año está en 51 pesos con un centavo, ¿sí? Así lo decidieron los diputados, siempre están exactos, ¿no? Y pues está al doble, casi al doble. Ese exceso de dólares podría servir para pagar el exceso o la carestía en el precio de la gasolina. Pero resulta que en dinero se está importando más gasolina, porque la gasolina es más cara. Vamos, se está pagando más por las importaciones de gasolina, por el precio mucho más alto que el petróleo, que lo que deja la exportación del petróleo crudo. Voy a ir contigo, Héctor Herrera. Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Justamente desde hace algunos días que platicábamos con especialistas de la Universidad Nacional, consideraban que este conflicto entre Rusia y Ucrania pues iba a traer, por supuesto, pues este enfrentamiento armado que es regional por el momento, pero que va a desbalancear, Joaquín, ya ahora con este golpe militar, pues el sistema financiero y económico internacional. De manera particular, bueno, pues ya los precios del gas, los precios del petróleo están siendo impactados. De hecho, se han disparado al alza
desde hace algunos días, y ayer, bueno, pues más después de esta operación militar especial que dice Rusia en contra de Ucrania. De hecho, en su cotización inicial de este jueves, el petróleo crudo del Mar del Norte, que se conoce como Brent, que es referencia, de hecho, para Europa, alcanzó ya los $100 por barril, que es el nivel más alto precisamente desde septiembre del 2014, y tiene que ver también con los efectos que se dieron en aquel año, con también aquella invasión, Joaquín, que seguramente recuerdas, de la región de Crimea por parte de Rusia. Por su parte, el petróleo West Texas, que también es referencia para los Estados Unidos, pues ya se ofrece este día arriba de los $95 por barril. De hecho, ha tenido pues, prácticamente un incremento del 6% en las últimas 24 horas, que es un golpe importante. Y en el caso del precio de la mezcla mexicana, bueno, pues alcanza para este día los $88.53, está rodando los 90, que también pues es el nivel más alto que registró desde el 2014. Algunos analistas económicos, Joaquín, están considerando que los precios del petróleo pues van a seguir al alza precisamente por la incertidumbre que ha provocado ya esta invasión rusa, en tanto existe una respuesta más armada del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno chino, que pues prácticamente se ha mantenido en silencio, y también el caso de la Unión Europea. Fíjate que de acuerdo con datos de la Agencia de Información Energética de Europa, el total de producción de petróleo hasta octubre pasado, del año pasado por supuesto, fue de 97.795 millones de barriles por día. Y de estos, 11.11 millones de barriles son producidos por Rusia. ¿Qué significa esto, Joaquín? Que Rusia pues produce más del 10% de la producción global de petróleo, por lo menos, depende de ese país, y pues de ese grado es el impacto en materia económica, y se incluye en las gasolinas, como tú bien lo mencionabas, de manera ya hablando a nivel local, a nivel México, pues ya sabemos que la gasolina va a impactar en toda la cadena económica, en la cadena de logística, de transporte, de almacenamiento, y esto, bueno, pues también va a abonar al alza, Joaquín, en este proceso inflacionario que tenemos, que ronda pues prácticamente el 7% anual, Joaquín. Gracias, Héctor Herrera. Y voy a ir contigo, Jenny Valencia. Más impactos de la crisis, ¿sí? De esta crisis que se rechaza la violencia, pero ojo, no se condena. Y yo creo que la violencia siempre es condenable. Venga de quien venga y vaya a donde vaya. A ver, Jenny Valencia, el impacto. Analistas económicos advierten que el conflicto entre Rusia y Ucrania provocará un contagio financiero ante la aversión al riesgo en el portafolio global. Alberto Gómez Alcalá, director corporativo de Estudios Económicos, Asuntos Institucionales y Comunicación de Citibanamex, afirmó que el incremento en los precios internacionales del petróleo beneficiará los ingresos de Pemex, pero afectará las finanzas públicas por el subsidio que deberá destinar la Secretaría de Hacienda a las gasolinas y el diésel para contener que se disparen los precios. Sentimos que el impacto más fuerte va a ser por un potencial contagio financiero. Hoy se está dando algo de eso. Claramente hay un movimiento de aversión al riesgo en el portafolio global, y sobre todo por lo que pueda hacer en el precio de los commodities. El gas está aumentando, el precio del petróleo pues está aumentando, y por esa vía hay, en el caso de la economía mexicana, buenas noticias para Pemex en cuanto a exportación de petróleo, malas noticias para las finanzas públicas por el subsidio al precio de la gasolina. El analista económico reconoció que el escenario entre Rusia y Ucrania provocará incrementos en los precios del gas y las gasolinas, complicando el trabajo de los bancos centrales del mundo, pues meterá presión a la inflación, así que los bolsillos de los mexicanos se verán aún más afectados. Por su parte, Federico Rubli Keiser, vicepresidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, aseguró que el conflicto entre Rusia y Ucrania sin duda afectará a los mercados financieros y al tipo de cambio. Hay que ver qué va a suceder con el conflicto de Rusia y con Ucrania, ¿no? Simplemente porque eso pues le va a pegar a los mercados financieros, sea cual sea el desenlace, le va a afectar a los mercados financieros, y esto pues obviamente también se va a transmitir vía el tipo de cambio a la parte de México. Entonces
sí tenemos que estar muy atentos a cómo este conflicto se va a resolver. Coincidieron que los principales riesgos para las economías son un potencial contagio financiero, afectación en el comercio y en los commodities agrícolas y energéticos, aunque destacaron que el impacto dependerá de la duración del conflicto. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Mira, en este momento, pues la verdad que la crisis no le ha hecho ni cosquillas a la Bolsa Mexicana de Valores. En este momento la Bolsa Mexicana de Valores pierde apenas el 0.04%, es decir, nada. 26 puntos de 51.394, que está el índice. O sea, nada. Sin embargo, sí ha afectado al tipo de cambio. Está devaluado un 2%, el 1.8%, porque en ese momento el dólar interbancario se está cotizando en 20 pesos con 55 centavos. Voy contigo, Óscar Zúñiga. ¿Y Marcelo Ebrard qué dice? El mundo está ante la primera guerra registrada en el siglo XXI, atestiguando un momento histórico terrible para la humanidad que traerá consecuencias sociales, políticas y económicas. Este jueves, el canciller Marcelo Ebrard reiteró que México reprueba el uso de las armas y violencia para resolver los problemas de las naciones y se le seguirá dando toda la protección y ayuda a los connacionales. La posición de México va a seguir siendo muy firme, muy enérgica en favor de la paz, de una solución pacífica, de la política en lugar de la fuerza. Nosotros rechazamos sin reserva alguna el uso de la fuerza para resolver las diferencias en el mundo, para resolver los conflictos que se puedan presentar. Estamos sin reserva en contra del uso de la fuerza y en favor de la paz. Esa es la instrucción del presidente de la República. Nos ha pedido también que nos concentremos en la protección de las familias, de las y los mexicanos que están en Ucrania, y es lo que estamos haciendo a través de nuestra embajada. Lo vamos a seguir haciendo en las próximas horas. En cuanto conozcamos el proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad, podremos fijar una posición más específica, así lo haremos en las próximas horas. En conferencia virtual, el canciller Marcelo Ebrard agregó que son 225 los mexicanos registrados, de los cuales 50 pidieron ser evacuados de Kiev y Odessa. Además, 32 que ya estaban al sur del país serán trasladados a Rumania, y agregó que México no romperá relaciones diplomáticas con Rusia. Nosotros mantenemos las relaciones con la Federación Rusa, es una de las cosas que tenemos que hacer, mantener el diálogo con las diferentes partes que están participando desgraciadamente en este conflicto. Nos preguntan si respaldaríamos una posible respuesta bélica. Bueno, hoy no está planteada, tendríamos que revisar si esto llegase a suceder, de qué naturaleza sería, y es muy difícil que México apoye una respuesta bélica. Nuestra posición esencialmente es encontrar una salida política. Es lo que hemos venido manejando hasta ahora. Por su parte, mexicanos en Ucrania señalan que la situación está complicada. Hay toque de queda en la ciudad y algunos de ellos se refugian en las estaciones del metro. Así lo manifiesta Jorge Aguilar, connacional en Kiev. Hay prácticamente como un tipo de toque de queda. Sin embargo, pues se puede ver saliendo mucha gente saliendo. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es irnos hacia un metro para estar adentro por la posibilidad que existe de un almacén aéreo. Yo creo que realmente, como lo pensó en las otras ocasiones, Putin va a querer hacer todo su ataque aéreo y posteriormente el ataque de artillería pesada para tomar pronto Kiev. Se dice que será tomado Kiev. Vienen rusos por Bielorrusia, es como las notas que se escuchan por los telegramas. Entonces, en cualquier caso, pues estar en un refugio como es el metro. El gobierno de México seguirá muy al pendiente de los acontecimientos que sucedan con los connacionales en Ucrania. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga. Está la declaración del Kremlin de hace un momento, la recupero. Kiev, la capital de Ucrania, caerá en las próximas 96 horas. Van sobre la capital, o sea, ya no es solo la zona este, ¿sí? No, ya no son las dos regiones que se autodeclararon autónomas, no, sobre la capital. Y la van a tomar en 96 horas. Ese es el alcance de la invasión a gran escala, o sea, a nivel nacional, de lo que es Ucrania. Mientras tanto, insisto, México no condena, rechaza y reprueba, pero no condena la agresión. Voy contigo, José Luis Cuevas. La final de la Champions es ¿en dónde? En Rusia. Vamos a ver qué dice la UEFA. Es en San Petersburgo, esa ciudad maravillosa.
una de las ciudades más bellas del mundo, una de mis favoritas. Ahí es, en Rusia, te escucho. Gracias, Joaquín. Así es, la problemática que viven Rusia y Ucrania ha pegado también en el deporte. Y es que tras estas primeras horas de conflicto se han desatado una serie de medidas y decisiones por parte de los principales directivos dentro del fútbol. En Ucrania la liga de fútbol ha parado y no solo ello. Varios jugadores extranjeros temen por su vida y piden su salida del país europeo. Brasileños del Shakhtar Donetsk y del Dinamo de Kiev están reunidos en un hotel pidiendo el apoyo a su embajada para volver a Brasil. Por otra parte, esta misma mañana la UEFA ha convocado a una reunión extraordinaria a las 10 horas de este viernes, donde el comité ejecutivo del organismo tomará las decisiones necesarias para así salvaguardar la tranquilidad de las 55 federaciones. Cabe señalar que la final de la UEFA Champions League estaba planeada en San Petersburgo como sede y desde principios de semana ya se evaluaba un posible cambio, mismo que se oficializará este viernes en dicha reunión. La final estaba programada para el 28 de mayo en la casa del Zenit de San Petersburgo. No obstante, Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido, no solo ha criticado que los grandes eventos deportivos se sigan llevando a Rusia, sino que Inglaterra ha levantado la mano como sede alterna para la gran final de la Champions League de este 2022. Abriendo la conversación para Grupo Fórmula, informó José Luis Cuevas. Bien, hago un paréntesis, tengo aquí la Gaceta de Nuestra UNAM que dirige Juan Pablo Becerra Costa y dice, una poeta bilingüe que rompe paredes y alcanza sus sueños. Esta es la portada, ¿sí? Habla también de un planeta desigual, evidencia en las vacunas. Por cierto, en México ya están aplicando, ya solo quedan la Sputnik, la rusa, por cierto, ¿sí? COVID-19 marca la salud mental de quienes la padecen. Esto es lo que está señalando. Y también publica la Gaceta de la UNAM que la vulnerabilidad imposibilita tener una vida de derechos. Creación de perfiles mercadológicos, el oro negro de WhatsApp. O sea, todo esto que trae. Y también señala algo que es muy importante. La sorpresa facilita el aprendizaje y la curiosidad. Y se mete al tema de hoy, ¿sí? Los factores Donetsk y Lugansk. O sea, las dos, vamos a llamarlas así, comunidades o repúblicas que se autodeclararon autónomas por las que invadió para protegerlas Putin, Ucrania, que está llegando ya hasta la capital, sí, dice, el conflicto todavía es controlable, estaban hablando. Ni Rusia ni a nadie le conviene un enfrentamiento armado. Lo que hay es una guerra de narrativas, una histeria colectiva de Occidente, afirma Luis Antonio Guacuja Acevedo. Pues lo que pasa es que la realidad es la realidad. La realidad es la realidad. ¿Por qué? Pues porque ya fue invadida Ucrania. Esta es la Gaceta de nuestra UNAM. Y voy contigo, Maru Rojas. Cuando el presidente se va cotidianamente contra periodistas, tú tienes estos otros datos, ¿sí? Datos reales, te escucho. Los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD respaldan la iniciativa presentada en el Pleno para crear un nuevo organismo de protección para periodistas. Sería una reforma constitucional y un organismo autónomo con recursos propios. La autonomía es una de las propuestas indispensables para la garantía de que en una democracia moderna, una propuesta como esta que planteamos incremente los recursos destinados a los mecanismos de protección no solo de la vida, sino de la libre expresión de los periodistas, con el fin de garantizar la integridad, la vida, los derechos humanos y la libre expresión, porque hoy en nuestro país ser periodista es un riesgo. Que quede claro, las y los periodistas y los defensores de los derechos humanos no están solos. México ha sido denunciado incluso públicamente por el gobierno de Estados Unidos como el peor país para ejercer el periodismo. Por ello, la iniciativa de reforma constitucional del PRD propone la creación de un sistema integral para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la expedición de una ley general y la creación de un nuevo organismo autónomo encargado de su aplicación y descentralizado, a fin de legitimar la libre expresión ante la inoperante estructura que hoy funciona en el país. Debe ir a ser plasmada en la Constitución. Debe haber un sistema con recursos, con una cuestión de carácter descentralizado que les permita llevar a cabo su labor de manera natural, porque lo que se está pretendiendo es callar a las voces críticas desde el Palacio Nacional. ¿En qué consiste? En dotar de personalidad jurídica, de presupuesto y de estructura
un sistema nacional para la defensa de los periodistas. En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Pura demagogia. ¿Por qué? Porque esta es la huelga de Notimex, ¿sí? Hace 2 años la agencia de noticias del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque así tiene San Juana Martínez, la directora, la que puso el presidente como directora de Notimex, su amiga, y él está con ella y no con los trabajadores. 2 años de huelga y hablan allá en su palacio de que hay que estar del lado de los periodistas. ¿Y por qué no están del lado de los periodistas en paro desde hace más de 2 años? Porque está San Juana Martínez. Voy en los anuncios y después de los anuncios, la embajadora de Ucrania en México reprocha que no ha sentido la solidaridad del gobierno de México en este conflicto y le pide al presidente de México romper relaciones con Rusia, lo que obviamente no va a hacer. Entregan finalmente las instalaciones, devuelven las instalaciones de la Universidad de las Américas de Puebla. ¿Qué se perdió todo esto? ¿Qué se perdió? Un curso. ¿Qué estaba en juego? Millones. Y es una derrota para el gobernador de Puebla, Barbosa, por haber metido las manos en este. En el México Real están enviando más soldados, 500 soldados más a Nuevo León por el incremento de la violencia, de esa que no hay. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional, hay mensajes. Gran Pablo Milanés, voy contigo, Laura Pérez Cisneros. La guerra. 24 de febrero será una fecha que marcará un gran cambio en la historia mundial, cuando poco antes de las 6 de la mañana, tiempo de Rusia, Vladimir Putin en un mensaje a la nación dio la señal bélica junto a la amenaza. He decidido llevar a cabo una intervención militar especial. Lucharemos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Nuestros planes no incluyen la ocupación de Ucrania. Y siguió la amenaza. Quiero avisar a las fuerzas externas, no importa quién intente crear las amenazas para Rusia. La respuesta será inmediata. Nadie debería tener ninguna duda de que un ataque directo a Rusia conducirá a la derrota y tendrá consecuencias nefastas para un agresor potencial. Sí, porque Putin es un hombre de estrategias y no de coincidencias, ya que del otro lado del Atlántico, en Nueva York, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presidía una segunda reunión de emergencia en menos de 48 horas, donde hizo la siguiente petición. Solamente tengo algo que decir desde lo más profundo de mi corazón. Presidente Putin, no permita que sus tropas ataquen Ucrania. Denle una oportunidad a la paz. Demasiada gente ha muerto ya. Tras 10 esfuerzos por poner la paz como prioridad, Vladimir Putin les dio espacio y jugó a la diplomacia al recibir en Moscú al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller alemán Olaf Scholz. Habló también con el presidente de Estados Unidos, pero Putin tenía planeada la excusa de una invasión. Reconocer la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk fue el inicio ante la amenaza a Ucrania de no ser parte de la OTAN. Poco antes del anuncio del inicio de lo que el mandatario ruso llamó la operación especial militar, fue cerrado el espacio aéreo en Ucrania. En Kiev se escucharon explosiones y a eso de las 7 de la mañana, tiempo de Ucrania, se comenzó a escuchar el sonido de las sirenas, las que llamaban a una situación extrema. Estremecieron la capital y que no sonaban desde la Segunda Guerra Mundial. Se instituyó la ley marcial. Hubo quienes tomaron sus autos para salir de la ciudad. Otros se refugiaron en las estaciones del metro. En cuestión de horas, al menos 17 ciudades de Ucrania comenzaron a ser atacadas. El presidente de Estados Unidos en una declaración afirmó: solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo hará que Rusia rinda cuentas. El canciller alemán Olaf Scholz lamentó que fuera un día oscuro para Europa. Desde Londres, el primer ministro británico Boris Johnson dijo: Putin ha elegido un camino de derramamiento de sangre y destrucción. Emmanuel Macron, presidente de Francia, señaló: a este acto de guerra responderemos sin debilidad, con serenidad, determinación y unidad.
El canciller Marcelo Ebrard sostuvo: México rechaza el uso de la fuerza, reitera su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda al secretario general de la ONU en pro de la paz. En tanto, el presidente de Ucrania, Zelensky, llamó al mundo a crear una coalición anti-Putin y forzar a Rusia a la paz, y de paso rompió relaciones con Rusia. En las primeras horas de esta guerra, que inició el 24 de febrero del 2022, la cifra, como en todo conflicto bélico, irá a la alza, de muertos, de heridos, así como el miedo, la incertidumbre, las condenas, amenazas de Rusia y aliados, así como las sanciones. La paz, por el momento, esa está extraviada. Realización: Miguel Ángel Sánchez Telles. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros. Muy bien tu crónica, Laura, muchas gracias. Y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Al invadir Ucrania, Rusia ha retado a las naciones europeas de la OTAN, encabezadas por Estados Unidos. No sabemos cómo terminará esta confrontación, aunque sí ya nos advirtieron que tendrá consecuencias económicas. Y a los ciudadanos de a pie, eso es lo que nos importa. Por eso no deja de ser reconfortante el anuncio del presidente López Obrador del plan que prepararon para evitarle a la sociedad mexicana, hasta donde sea humanamente posible, las negativas consecuencias de este conflicto que apenas empieza. Porque si el conflicto, Joaquín, se convierte en una réplica de la Guerra Fría del siglo pasado y estalla una crisis global, vendrán tiempos tormentosos. Y gobernados y gobernantes tendremos que ser realistas. No le podremos pedir al gobierno de la República que haga milagros, ni el gobierno de la República nos podrá ofrecer hacer milagros. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Buenas tardes. Bien, es todo. Ya nos vamos, les recuerdo, ¿sí? Mañana a las 12 del día en todas mis plataformas, Joaquín Marín de Doping Web, que va a estar a todo dar, de regreso ya en palco. Bueno, yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, además lo sabe muy bien, que me escuche, claro, que me escuche, y ahora que me vea, y también que me siga en las redes. Y gracias pues por eso, buenas tardes, lo dejo con Eduardo Ruiz Gili, y nos vemos mañana aquí, como todos los días a la 1:30 de la tarde. Que la pase muy bien.